El taller es lo que es desde la Edad Media, un sitio de conversación, de encuentro, de discusión, de respeto, de acercamiento, de confrontación, y si hay algo que es interesante en el taller es proyección, ¿no? Ver, es un ejercicio donde se intenta que la luz ilumine el conocimiento, los principios, los ideales. En el caso de la literatura creo que los talleres literarios son tan importantes como cuando uno va al taller del orfebre, o el taller del ceramista, o el taller del arquitecto, y en Pasto el ejemplo más clave es el taller del artesano de carnaval. En general yo pienso que los talleres son muy positivos porque no solamente promocionan la literatura, sino que crean esas redes de complicidad muy importantes de defender en estos momentos y creo que en todo momento de la historia. Es también muy importante el aporte que nos sugiere el taller de escritores, porque nosotros como pedagogos, quizás no tanto al doctorado de la pedagogía, sino como maestros, que quizás vamos a tratar de construir un mundo nuevo para aquellos que vienen detrás nuestro, ese desarrollo humano que es tan importante, lo podemos lograr siendo mágicos a través de la palabra escrita. La magia, digamos, de los talleres literarios colectivos es precisamente esa fuerza, esa posibilidad de aprender de los otros, de las otras, de dejarse contagiar por su pasión, y en ese dejarse contagiar hay una dinámica de construcción de identidad colectiva. Yo creo que en últimas es eso, es como también un espacio de encuentro, es un espacio de encuentro con otras personas que también tienen esa misma afición o amor, no sé cómo llamarlo, y pues yo creo que ante todo lo que me han aportado es eso, amistades, amigos con los que uno puede hablar de estos temas. Para mí ha sido fundamental el papel de director del taller, porque he tenido la oportunidad de tener un montón de maestros que han pasado por el taller en la categoría supuestamente de asistentes, de participantes. Algunos otros todavía con la escuela en la cabeza se llaman alumnos, ¿no es cierto? Pero no es eso, es simplemente que alguien debe como coordinar el asunto, proponer el orden de las actividades y compartir, digamos, la mucha o la poca experiencia que tenga. Los maestros, ¿no? Yo entiendo el taller como el maestro, el aprendiz y el compañero. Obviamente quien coordina o quien intenta dirigir o más o menos ordenar, organizar, debe tener un poco más de experiencia o práctica o conocimiento, pero la idea es que todos participan, ¿no? Y el uno aprende del otro, y es un ejercicio, una dinámica, una dialéctica, dirán los occidentales modernos, de aprendizaje, conocimiento, de respeto mutuo y de entregar y aprender. Yo pertenecí la primera vez al taller del Banco de la República con el queridísimo amigo Augusto Rincón. Luego
Después de estar con Augusto en el Banco de la República, coordiné ese mismo taller un tiempo luego, cuando él se fue, y luego yo tuve la oportunidad de hacer un ejercicio con la Universidad Mariana, con el taller que después denominamos Tinta, ¿vale? Y estuvimos ahí algunos años con los amigos. Yo soy egresado del liceo de la Universidad de Nariño, todos los 6 años, en la década de los 70s, y en esa década existía en el taller 2 proyectos que fueron fundamentales en mi quehacer como escritor. Uno, la jornada semanal de lectura y el centro literario. Catarsis como taller de escritores surge o aparece hace un año y medio, mirando la necesidad, ¿no?, o de tener ese espacio donde los maestros en formación tengan la oportunidad de comentar sus experiencias pedagógicas, su quehacer en las diferentes intervenciones de aula que ellos hacen, pero de igual forma poder tener la oportunidad de que ellos mismos como maestros tengan ese gusto, esa fascinación por comentarle a sus demás compañeros sus necesidades, sus intereses, sus deseos, sus sueños. Y eso es lo que posibilitó la creación de este taller de escritores. Importante la experiencia que he vivido aquí en el taller, porque me ha ayudado a compenetrarme más con mi formación como actor, como teatrero, como danzarín, como pintor, quizás también como músico. Y esto le ha servido mucho a los que integran acá la experiencia, porque es fundamental que cada uno conciba la naturaleza, conciba la tierra, conciba el viento, el agua, los 4 elementos, de una forma muy catártica, como lo dice nuestro nombre. La tarde era de otoño, el viento flojo, las olas redondas, mansas tranquilas. Las velas apenas hinchaban por la brisa y la trainera se deslizaba suavemente dejando una estela de plata en el mar verdoso. El árbol nómada viene precisamente por esa paradoja de que uno necesita raíces, pero uno necesita movimiento. Entonces, incluso tenemos un lema, el árbol nómada, porque solo está vivo lo que se mueve buscando el sol. O sea, no es el movimiento por el movimiento, es moverse hacia la luz. El taller se enfoca en 3 aspectos fundamentales: producir texto in situ, lectura crítica y las voces transversales. O sea, se invita a personas que trabajan en disciplinas claramente afines o que parecen no tener una relación directa con la escritura, a compartir su experiencia y encontrar puentes. Creo que antes de entrar solo tenía pequeñas bases, cosas que pues gracias a la lectura había adquirido, pero no sé, es el espacio en el que me di cuenta de que ese potencial que había podía crecer y pues el taller ayudó bastante. Yo creo que uno de los elementos esenciales de la escritura es la lectura, ¿no? O sea, uno siempre tiene que estar dialogando con los escritores y eso se hace a través de los libros. Y la otra parte, pues, es la misma experiencia, ¿no? Lo que lo desborda a uno y lo lleva a volcarse en la hoja en blanco. El taller de escritores Ahuasca se ha ido convirtiendo en un taller de lectura y escritura creativas.
Y bueno, hemos tenido que sacarlo de las cuatro paredes y aceptar todas las invitaciones posibles, conservando todavía, ¿no?, la dinámica del taller desde 1974, en el sentido de la dinámica, las sesiones teóricas y prácticas. Por supuesto, cada director ha tenido su estilo, tiene su estilo de trabajo desde hace 5 años, y conservando también esa dinámica desde tiempo atrás. Se siguen haciendo las sesiones teóricas y las sesiones de crítica. En las sesiones teóricas, por supuesto, está toda la historia de la literatura universal, la historia de la literatura latinoamericana, la literatura colombiana y, por supuesto, la literatura regional. Las experiencias de los otros, las incidencias de los otros, sus búsquedas, se pueden convertir también, no en búsquedas particulares, sino en búsquedas colectivas. 41 años es ya no solamente, ¿no?, en la parte pedagógica, como una estrategia pedagógica, como taller de lectura y escritura creativas, sino también en la parte de proyección social que irradie de la universidad, haciendo realidad lo que es el paradigma de universidad y región. No se puede quedar esa experiencia creativa o investigativa al interior de la universidad, sino que salga a la ciudad, a la región y al país y al mundo. Aprender a escribir es a la vez un acto de construirse en un marco comunicacional. En todo proceso de escritura es un reflejo de lo que yo soy o de donde yo soy. Hacer un seminario de literatura local, de autores locales. Locales me refiero a autores de la región, de la ciudad, del municipio, del departamento, de lo que hoy se conoce como departamento de Nariño. Trabajamos la obra de un autor fallecido, hemos empezado por doña Jerónima de Velasco, hemos revisado la obra de Alexander, del Bate Castro, de Guillermo Edmundo Chávez, de personas que dejaron un legado literario para el departamento y para la nación, un ejercicio de la literatura en castellano que es muy, muy importante. Y luego nos encontramos con autores vivos que nos visitan y tenemos la oportunidad de charlar con ellos, de conocer su obra, su historia de vida, su vocación literaria, de hablar, de conversar, de preguntar, y luego ellos leen algunos textos de su autoría. Es un seminario que durará hasta finales de año y que se realiza aquí en la sede de la Biblioteca César Cuyana del Parque Infantil. Creo que la experiencia es muy, muy agradable porque lo que no se hace en la academia se puede hacer en esos espacios. Ahí me uno al sentir de Cortázar. Cortázar decía que ojalá algún día la literatura sea como el acto mismo cotidiano de comer un pan, de desayunar o ponerse unos zapatos, ¿no? Salir un poco del acartonamiento académico de los sitios institucionales para que degusten de este alimento seres que no necesariamente uno se encuentra en la universidad. Y hay algo triste en el ser humano, es no poder ver la luz. Hay dos opciones humanamente que me parecen muy atractivas, que son en las cuales yo de hecho habito: la soledad y la oscuridad. No se pueden comparar. Ser solo es una maravilla, vivir solo, pero la oscuridad es una cosa tenebrosa.
no sería capaz de pasar. No sé cuánto tiempo podría pasar, sobrevivir al espacio de la tenebrosidad. Creo que escribir es donde más he podido expresar lo que me pasa y todo eso. Y no sé, es como el único lugar en el que yo siento que puedo desahogar esos pesos que a veces se me cargan en el alma. Porque uno ya no es la voz de uno, es la voz de una colectividad. Cuando el poeta escribe es lo que lee, es lo que vive, es lo que sueña, es lo que vendrá también. Yo creo que la literatura, como les he dicho anteriormente, al mover todos los saberes humanos, crea esas posibilidades de distintos encuentros vitales. Nunca he vivido de la escritura, es imposible prácticamente, sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Donde la prioridad es sobrevivir. Pero sin escritura no hubiera podido vivir, no hubiera llegado a la edad que tengo. Eso es una cosa que he tenido claro. La escritura y la lectura. La lectura es si no la mitad, más. Sin escribir yo no hubiera podido llegar a nada. Y no he llegado a nada, pero pues por lo menos escribo. ¿Por qué talleres? Porque nadie educa a nadie, pero nadie se educa solo, como dice Freire, ¿no? La persona que trabaja la escritura, o la pintura, o la danza, solo pierde la perspectiva. Tiende a caer en dos extremos. O todo lo que hace es muy malo, o todo lo que hace es muy bueno, ¿no? Entonces el taller le permite coger una perspectiva. Decir, hombre, parece que en esto soy bueno, pero en esto me falta. La pertinencia está en sí misma en tanto, primero, reconozco que son incluyentes, ¿sí? Y en segundo lugar, pues están generando posibilidad de que personas puedan escribir y además publicar lo que escriben. Los talleres nos sirven para mejorar nuestro criterio, nos sirve para mejorar nuestro vocabulario, nos sirve para conocer autores que no conocemos, nos sirve para crear identidad, nos sirve para crear complicidad, nos sirve también para criticarnos, para cuestionarnos. Es imposible también desconocer que los talleres son parte fundamental para muchas personas en su formación, en el descubrimiento, no tanto en el descubrimiento, sino en la reafirmación de un interés que ellos ya traen cimentado desde mucho antes. Creo que, bueno, la capacidad de escribir la tenemos todos, porque pues a todos por momentos se nos salen esos impulsos, esos versitos en la cabeza, solo que el taller colabora bastante en el hecho de organizarlos y como de darles el camino a veces, o de ayudar a buscar el camino que uno quiere darles. Siento que más allá del deseo de escribir, incluso más allá de la propia voluntad por escribir, hay un impulso inaprehensible como el amor. Quizá fue él mismo el que inquietó las aguas que embriagaron al barco de Rimbaud y hechizó los sueños inefables de Coleridge. Ahí van los escritores trasegando por ciudades reales e imaginarias. Tengan miedo porque están endemoniados. Hubo un antes de entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz, en el que el espíritu de la creación, en uso de su voluntad, optó por moverse, inquietarse en el fondo de las aguas.